que ahora vamos a hablar es de enfoque de género, cómo podemos esto aplicarlo también en nuestros procesos de planificación, de incidencia o definitivamente también de investigación en el marco de los proyectos que queramos como emprender o que se quieran empezar a construir también, ¿no? Primero, es necesario de que antes de que hablemos del enfoque de género, entendamos qué comprendemos por género. Entonces, identifiquemos primero qué es lo que se construye o qué es lo que se ha comprendido socialmente, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias sociales que se han venido dando, que se han venido naturalizando, se han entendido como naturales a partir de estas diferencias biológicas, ¿no? Entonces, todos estos sostenimientos de discursos o todas estas acciones que se puedan que se repercuten, ¿no? Que se dicen que, por ejemplo, mujeres están determinadas a ciertos espacios o hombres determinados a ciertos espacios, se basan en la naturalización también histórica y del contexto y que puede ser tan diverso también aplicado a distintos países o contextos locales directamente en el que nos podamos encontrar. Se basan en esa situación biológica específicamente, ¿no? Entonces hablamos de construcciones sociales que son necesarias, que vayamos analizándolas desde sus raíces específicas. Entonces nos asignan roles, nos asignan responsabilidades, espacios, y aquí hablamos de cómo se van esas actividades cotidianas en las que muy bien podemos identificarlas a partir de un rol, ¿no? Cómo se ha asignado un rol a los sujetos feminizados o a los sujetos masculinizados, pero no solamente eso, sino que viendo más allá también podemos hablar de cómo también se asignan metas o la actividad también en determinados espacios, ¿no? Una responsabilidad directa para con la sociedad también. A quienes se les carga una responsabilidad más allá, ¿no? Y creo que eso es algo que podemos ver también ahora en la pandemia sobre los hombros de quienes han caído, por ejemplo, el tema de la alimentación, de los cuidados y de todo ello, ¿no? Entonces hay un sujeto feminizado que ha entrado dentro y que por siglos viene cargando también todo eso. Entonces, y los espacios, podemos hablar también de esta situación, por ejemplo, exactamente, leía los comentarios, esta jerarquía social que se va construyendo, entonces estos espacios también es a donde nos limitan, no solamente en el espacio privado, que es los ejemplos que empezamos a colocar, sino también en el espacio público, que tiene que ver ya con la participación social y con las determinaciones también que se van construyendo, ¿no? Y con determinaciones hablamos de estos determinismos propiamente, estos determinismos biológicos que asignan a que una situación debe corresponder a esta naturaleza, ¿no? Propia. Entonces, todas estas acciones que vamos identificando a partir de lo que entendemos por género generan ciertas consecuencias. Y es ahí donde entra ya luego lo que vamos a ver que es el enfoque de género, ¿no? Estas consecuencias que es no poder acceder ni disfrutar de las mismas oportunidades y ventajas, que más allá de que existan planes operativos y muy buenas intenciones y todo lo demás, ya están enraizadas ciertas acciones sociales, ciertas formas de ver el mundo, de actuar, estos determinismos, ¿no? Porque entendemos que todo determinismo tiene también una base, ¿no? Dentro de su propia figura ideal, ¿no? De concepción propia, tiene una base de concepto, ¿no? Que es precisamente lo que se utilizan y lo que decimos fundamentalistas para poder argumentar y poder decir que tales cosas son así y que el enfoque de género no sirve, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde nos tenemos que situar también para ir rompiendo con ese determinismo biologicista. Entonces, que no se accedan a las mismas oportunidades, que se profundicen las desigualdades sociales y económicas que de por sí ya existen, y que como hemos visto han venido afectando principalmente a las mujeres, ¿no? Entonces, si existen todas estas cosas, todas esas determinaciones en aspectos de roles, responsabilidades y espacios, que es como lo situamos ahora, vamos a seguir profundizando todas estas desigualdades económicas que van hacia las mujeres, hacia las niñas, ¿no? A las mujeres en su diversidad. Entonces, si profundamos estas desigualdades, hablamos ya de brechas sociales, de marcos mucho más amplios, donde no solamente hablamos de cómo esto funciona a nivel de mi localidad, ¿no? Sobre cómo mujeres pueden acceder a programas sociales, no pueden acceder a programas sociales, a servicios de salud, hablamos de educación, acceso a educación, hablamos de empleo, hablamos de desempleo, hablamos de remuneraciones, y no solamente de remuneraciones en el sentido de muy bien, yo tengo un sueldo, sino cómo este trabajo que yo realizo es valorado, tiene una valoración económica y tiene una valoración social también, ¿no? Así dos personas tengamos un mismo trabajo, ¿no? Una investigadora socióloga, un investigador sociólogo, en el caso, ¿no? Por ejemplo, hay un peso también que sigue recayendo también sobre la sociedad, sobre cómo se valora socialmente, por ejemplo, este trabajo que realizamos, ¿no? Una albañil mujer, un albañil. Entonces, todas estas cosas, la valoración social que existe, en el sentido de cómo lo ve la sociedad, mi actividad dentro del propio espacio, y cómo se ve también económicamente, ¿no? Esto creo que es algo que paso a paso hemos venido como
como que se vienen construyendo también herramientas legales, por ejemplo, la ley de igualdad salarial también que fue promulgada en el 2019, que fue todo un plano también de argumentos sumamente fundamentalistas. Estuvo en la Comisión de Mujer y Familia en un inicio, fue archivado este proyecto de ley con esos argumentos que, aunque ustedes no lo crean, estaban basados en discursos deterministas, biológicos y todo ello, pero que luego de tanta incidencia también ciudadana, de toda presión desde los mismos movimientos y todo ello, se logró que sea desarchivado de la Comisión de Mujer y Familia, pase al Pleno y sea finalmente aprobado y luego que ya lo tengamos, ¿no? Entonces, claro, esto de que leí uno de los comentarios de cómo se entiende que las mujeres lleven parte de los programas sociales asumiendo el sesgo. Claro, y esto tiene que ver con el trabajo feminizado. En realidad, la responsabilidad es sobre los cuidados o sobre la idea de lo social, o por ejemplo, ¿por qué tenemos en más escuelas de enfermería, ¿no? En facultades, por ejemplo, de enfermería a más mujeres o de educación? Entonces, todo eso no tiene que ser naturalizado, sino entendido sobre cómo la sociedad, cómo nos han socializado desde muy pequeños, entendiendo a las mujeres sobre estas tareas que determinan los cuidados. O porque tenemos a más hombres, por ejemplo, en facultades de ingenierías, ¿no? Es algo que poco a poco se va irrumpiendo, pero que de por sí hasta hace unos 10 años era natural de que solamente tengamos en un aula en su mayoría a hombres en estas facultades, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con cómo los sujetos feminizados han sido, cómo se han venido feminizando a los sujetos y cómo se han socializado también esta feminidad, cómo se construye. Entonces, para no pasarme el tiempo, luego en participación política ya vemos, ¿no? La representación nacional, no tenemos gobernadores regionales, hasta la última elección anterior teníamos solamente una en Arequipa, y entonces todo ello, ¿no? Y ahora otra de las cosas que se plantean también, por ejemplo, a partir de las expertas de MESEVI, y también es algo en lo que viene incidiendo también la Coordinación Internacional de Mujeres en OEA, es que no solamente hablamos de participación política, no solamente hablamos de paridad ¿no? en equidad, sino que lo que hablamos es también de que estas agendas lleven, ¿no? Una ruptura de estas condiciones materiales, de cómo se ha construido el género, y estas condiciones sociales también de cómo se ha construido, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de ello. Y aquí creo que, bueno, en otro momento se podría hablar ya como mucho más de esto también. A ver. Hoy. Entonces, entendemos al género como una categoría de análisis. Esto es sumamente importante que lo veamos, porque no solamente, muy bien, género, haya construcción social, no. Esta construcción social nos permite tener una categoría de análisis de cómo entendemos la sociedad o cómo vamos a observarla ahora. Entonces, si vamos a planificar algo, si vamos a incidir algo, si vamos a construir algo, es cómo lo vamos a observar, cómo vamos a analizar esta realidad donde yo me encuentro en mi localidad, si la voy a hacer a nivel local, si la voy a hacer a nivel país, cómo voy a analizar, si voy a analizar las fronteras de mi país, porque entiendo que hay determinadas desigualdades. Muy bien, el género me da esta categoría de análisis para poder ver, no solamente veo situación, por ejemplo, de migrantes, sino también veo cuál es la categoría, las diferencias que existen entre hombres y mujeres y esas relaciones de género que se dan directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo observamos esto a nivel político, a nivel económico, en proyectos ambientales, en el tema cultural, institucional, ¿no? Entonces, entender esta categoría también nos permite comprender, ¿no? Todas estas características de cómo se ha construido socialmente o cómo nos han colocado las personas socialmente y cómo culturalmente también se ha generado todas estas imposiciones respecto a nuestras relaciones de género, ¿no? Entendiendo las relaciones de género desde hombres y mujeres y cómo estas se determinan también a partir de la diversidad de las masculinidades y de las feminidades. Entonces, analizamos, es necesario no solamente decir, muy bien, existe esto, esta categoría de género me da a ver de forma diferente y no naturalizar cada acción, comprenderla, sino también decir de dónde viene, de dónde proviene esto, ¿no? Entonces ahí vemos el proceso histórico también, el contexto social donde nos desarrollamos, ¿no? Cómo todo esto ha venido. Y aquí hay un libro muy genial que siempre se me viene a la mente, que es de Monique Boulouffer, donde ella habla, por ejemplo, del higienismo, ¿no? Y cómo se construye, por ejemplo, hasta en ideas de la salud, o quienes estudian ciencias de la salud, o quienes estén más cercanos a temas de proyectos de salud, podrían quizás revisarlo un poco más, y es cómo se han naturalizado algunas ideas desde la construcción de la higiene, ¿no? O de lo limpio, por ejemplo, que tenemos dentro, tan enquistado, que está tan vinculado a las mujeres, y cómo a las mujeres se les enseña a cuidar a la ciudadanía, ¿no? Y cómo ellas van a ser las productoras de los siguientes ciudadanos, es decir, no solamente hablamos en el rol reproductivo, sino que hablamos de la producción histórica social del entendido de ciudadanía, ¿no? Cómo recae sobre esos hombres. Entonces, y ahí te habla sobre un marco diferencial de ello, ¿no? Y quien quieran tengan un poco más, por ejemplo, en marco de categoría de análisis desde lo biológico, están también los textos
a ver, en el chat, ah, construcción social, historia, higienismo. Ponen Monique Lufer, yo les voy a dejar igual el enlace después del libro porque está como y si no, quienes desean, se los mando también porque lo tengo en PDF. Entonces, y ahí podemos seguir. Listo. No sé si ya se me está yendo el tiempo, entonces nada, analizamos como esto, veamos el tema del determinismo biológico también, de cómo se han venido construyendo algunas cosas hasta de los usos más cercanos o más cotidianos que no nos hemos dado cuenta, pero que están dentro. Listo, entonces entendemos esto es el género, que es esta categoría del análisis, y cuando ya hablamos del enfoque de género, entendiendo al género como un enfoque, ¿no? Entonces, ¿qué es el enfoque de género? Este dilema, el enfoque de género, los niños, hablemos a los niños, y creo que es algo que ya hemos estado viendo cotidianamente dentro de los medios y de distintos espacios a partir de estas disputas sociales, de sentidos comunes que se vienen dando, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y es que es necesario que entendamos al enfoque de género como una herramienta. Es una herramienta metodológica. Entonces, en su plano más político, es una herramienta metodológica y es de esto de lo que hablamos a veces de los estudios feministas, desde cómo nos colocamos estos lentes de género o estos lentes violeta también enunciados, ¿no? Cuando decimos, pongámonos estos lentes violeta para analizar esta realidad. A ver, ¿por qué existe, por ejemplo, desnutrición? ¿No? ¿Por qué tenemos desnutrición en esta zona? Y cómo han estado también relegados ciertos roles o ciertas categorías, ciertas acciones directamente. Entonces, listo, gracias Gerardo. Entonces, vemos esto, ¿no? Cómo se han venido desarrollando estas acciones, como les decía. Hay estudios muy interesantes también que nos hablan de, por ejemplo, de desnutrición, que era el tema en el que les estaba comentando hace un momento, y cómo estaba esto determinado, por ejemplo, a que la mayoría de programas de transferencia económica, entendemos transferencia económica, por ejemplo, como Juntos, ¿no? Los programas donde se da como un bono, un dinero y todo ello, están relegados o solamente tienen como actores políticos a mujeres, ¿no? O como actores beneficiarios, perdón. Entonces, solamente tu grupo meta solamente está dirigido hacia mujeres. ¿Y qué hablamos del contexto social? ¿No? ¿Qué hablamos de las otras responsabilidades de los espacios y de todo ello? Entonces, es importante también analizar todo eso. Cada vez que emprendamos un proyecto, por más pequeño que creamos, pero que tiene un impacto dentro de las 10 personas en las que yo estoy alrededor, del salón en el que estoy, en la universidad en la que estoy, o en mi barrio, o donde yo me sitúe, que analice cómo funciona cada uno de los actores y cómo está. Leila dice Calibán y la bruja. Claro, el Calibán y la bruja de Stella Federici lo que hace es analizar un contexto histórico, pero más en el plano económico, también cuestionándole el orden capitalista de cómo se han venido construyendo. Es sumamente interesante también. Precisamente Stella Federici va a dar una ponencia este lunes en la Universidad de Buenos Aires, entonces pueden entrar en el enlace de la Universidad de Buenos Aires quienes deseen verla. Va a hablar un poco también sobre cómo se da en este contexto cultural. Muy bueno el libro y también lo pueden encontrar en PDF. Quienes quieren analizar más las estructuras económicas de desigualdad en un plano más europeo. Listo. Luego, bueno, es una forma de mirar esa realidad, ¿no? Como decíamos, identificando las asimetrías de poder, es importante. En todos los espacios donde vamos a encontrar hay asimetrías de poder, hay poder, como diría Foucault, ¿no? Entonces, entendiendo pero esas asimetrías, cómo profundizan ya las desigualdades, estas brechas de género que se van generando. Entonces, el enfoque de género me dice, muy bien, acá hay un problema, cómo atendemos este problema social, cómo respondemos a este problema social que se viene generando como demanda, y cuando ya es problema público, es decir, cuando ya está en la población, cuando ya estén agentes de tomadores de decisión, yo como ciudadanía, cómo coloco esto y le digo, muy bien, hay que transversalizar el enfoque de género porque hay claras responsabilidades que se están atribuyendo a ciertos actores. Entonces, es importante que veamos eso. También busca la construcción de relaciones de género. Con este enfoque metodológico vamos a buscar esas relaciones de género equitativas, justas, y reconocer de que existen, ¿no? Estas discriminaciones que generan desigualdades y que generan brechas sociales. Entonces, hablamos de brechas sociales, por eso es que es importante mencionar, por ejemplo, el enfoque de género respecto a estas brechas que se vienen construyendo también a partir de nuestro proceso de socialización en las escuelas, y por eso se habla del enfoque de género en la currícula escolar, porque es sumamente importante de que empecemos a hablar ya desde las primeras infancias, de los primeros espacios donde nos socializamos sobre esta herramienta, ¿no? No como herramienta, obviamente en casos más prácticos y sencillos, sobre el mismo actuar desde los niños, de las niñas, de los
adolescentes y todo ello. Entonces, y no solamente dirigido hacia ellos, sino que donde los actores principales sean todos, ¿no? El cuerpo administrativo, los profesores y todo. Entonces, ahí vamos viendo que el enfoque de género nos permite ver un marco más global de todo, donde cada uno de los actores son sumamente importantes también para poder desplegar. Entonces, a ver, estoy tratando de exponer y también de leerles. Sí, sí, Valerie, es buenísimo. Sí, sigamos entonces. Ya como para, a ver, voy como cerrando porque pensé que tenían los 20 minutos exactos. Entonces, quería comentar aquí sobre el enfoque de género en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y creo que es algo que quería cerrar con esto, porque esa es una sentencia que emitió el Tribunal Constitucional el 8 de marzo del 2019 y que para mí es sumamente clave y creo que es algo que lo tenemos que tener siempre en mente cuando nos pregunten sobre el enfoque de género o cuando también nos situemos este panorama político tan adverso o tan complicado en el que podemos estar, no solamente ahora, sino creo que constantemente tenemos un riesgo cuando se habla del enfoque, de la transversalización del enfoque de género, cuando se habla desde las desigualdades que finalmente se profundizan más en los sujetos feminizados, entendemos a las mujeres en toda su diversidad, ¿no? Y que creo que ha sido parte de una de las cosas que en este momento en las agendas se ha colocado de una forma tan débil, o podría decir hasta se ha discriminado o se ha excluido dentro de los mismos planes, ¿no? Entonces, es importante que lo coloquemos aquí, porque el Tribunal Constitucional ya de por sí había metido esta sentencia donde indica que las instituciones públicas y privadas tienen que utilizar esta herramienta, ¿no? Esta herramienta metodológica de por sí. ¿Para qué? Para que así puedan llegar a su cauce estas políticas nacionales de que ya existen, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en abril del 2019 también se emitió la Política Nacional de Igualdad de Género. En la primera vez en nuestro país que tenemos una política nacional de igualdad de género, lo que teníamos eran planes, ¿no? Planes multisectoriales, planes contra la violencia, la ley 3036-4, que es la ley, ¿no? También contra la violencia y todo lo demás. Entonces creo que tenemos un montón de normativas, leyes y planes, pero es la primera vez que contemplamos como una política. Esta política también habla de un sistema nacional de cuidados, hasta hace poco, hasta hace la semana pasada, si no me equivoco, sí, la semana pasada ya se fue armando el programa de plan del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Entendiendo la diversidad de cuidadores y no solamente los sujetos feminizados, no solamente hablando de niños y niñas, sino de personas adultas mayores. Entonces, esos son algunos de los ejemplos nada más que les voy colocando sobre cómo es necesario que se transversalice el enfoque de género, sobre cómo está dentro de nuestras instituciones públicas, sobre cómo es un mandato, ¿no? No es algo que no es una obligación por sí que ha establecido el Tribunal Constitucional y que es importante también recordárselo a nuestros actores políticos, y es importante que como ciudadanos y como ciudadanas tengamos siempre presente ese tipo de ordenamientos también en el marco de nuestro orden jurídico, ¿no? Entonces, nada, aquí está parte del texto, esta es la imagen de la sentencia, ¿no? Y es lo que nos dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Sobre la perspectiva de igualdad de género, que es una forma de análisis, ¿no? Y aquí donde nos coloca que es esta herramienta metodológica que se emplea en el ámbito público como en el ámbito privado, y es para lograr una real igualdad en derechos, ¿no? O cómo se puede alcanzar también estas decisiones institucionales. Es decir, más allá de que tengamos planes, más allá de que tengamos todas esas herramientas, es cómo hacemos que las instituciones alcancen realmente aquello, ¿no? Entonces, es sumamente importante por eso. Creo que ya aquí, disculpen si no he podido como leer un poco sus comentarios, no quería como ir desviándome, creo que hay varias cosas que podríamos comentar al respecto, y nada. Me falta las relaciones de género. Eso es lo que les he venido como mencionando, pensé que aquí ya terminar, eso es lo que les he venido mencionando, sobre cómo se dan esas relaciones de género, sobre cómo las vamos analizando, y las relaciones de género son eso, ¿no? Como vemos, no solamente vemos a dos hombres en la imagen, no solamente vemos una intervención, ¿no? De mujeres, sino que hay que ver cómo se dan esas relaciones de género a partir de la socialización de las masculinidades también entre hombres, ¿no? ¿Cuáles son esta socialización diferenciada que tienen también, y donde el enfoque de género no solamente, muy bien, hay una diferencia, hay una situación de discriminación entre hombres y mujeres, sino cuáles son estas otras inequidades que son transversales también? Aquí hablamos del origen étnico, ¿no? Hablamos de orientación sexual, y aquí hablamos de otras desigualdades, también de otras formas de discriminación que se han tenido, que se siguen teniendo, o que se siguen discriminando dentro de los planes o dentro de la acción ciudadana respecto a ello, ¿no? Y creo que más tarde van a tener un taller sobre enfoque interseccional, ¿no? Interculturalidad también, entonces creo que ahí se va a hacer como mucho más rico el poder ver todo este marco. Entonces, nada,
Gracias y aquí ya voy leyendo un poco lo que han comentado.